Es un deber de mujeres y hombres integrantes del Partido de la Revolución Democrática en el ejercicio del servicio público actuar con honradez, transparencia y rendición de cuentas. En congruencia con estos principios, la diputada Gloria Margarita Santos Aguilar se permite presentar el presente informe, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la 60ª legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa. En el desempeño de nuestro quehacer parlamentario, hemos tenido como guía de acción la agenda de las grandes reformas que necesita Sinaloa, de donde se han derivado las iniciativas sobre reformas a la Constitución Política de Sinaloa, en materia de remuneraciones de los servicios públicos, aprobada el 15 de febrero de 2011, creación de 2 nuevos municipios, El Dorado y Juan José Ríos, reformas al Poder Judicial y Justicia Constitucional, reforma al Poder Legislativo en materia de acceso a la información pública y para dotar de autonomía al Ministerio Público. Nuevas leyes y decretos. Ley de austeridad para el servicio público del Estado de Sinaloa. Decreto para la creación de los municipios de El Dorado y Juan José Ríos. Ley orgánica del Congreso. Ley del Periódico Oficial aprobada el 20 de diciembre de 2011. Reformas a la Ley de Tránsito y Transportes y Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa en materia de tenencia vehicular, aprobada el 23 de diciembre de 2011. Reformas al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales para combatir el peculado. Reformas a la Ley de Hacienda del Estado y a la Ley de Hacienda Municipal en materia de rifas, loterías y sorteos. Reformas a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para acotar la discrecionalidad en el gasto público gubernamental. Reforma del artículo 13 de la Ley de Agua Potable para volver más plurales los consejos directivos de las juntas municipales. Reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre pensiones de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. Reformas a la Ley Electoral y la Ley de Gobierno Municipal para fortalecer la equidad de género en las candidaturas a diversos cargos de elección popular. En coautoría con ciudadanos sinaloenses y legisladores de otros grupos parlamentarios, reformas a la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa sobre tenencia vehicular. Código Familiar, junto con ciudadanos y diputados del PRI, Partido Nueva Alianza, PRD, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano. Reformas al Código Penal con integrantes de la Comisión de Equidad, Género y Familia. Uso de la tribuna parlamentaria. El reciente ajuste al alza de precios de la tortilla revela cómo los productos básicos del consumo de la mayoría de los mexicanos va más rápido de los ajustes salariales, particularmente el de los mínimos, contribuyendo de forma muy importante a ensanchar la pobreza y la desigualdad social. Nuestra preocupación sobre este tema tan delicado. En diciembre pasado, el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos acordó otorgar un aumento del 4.2% a estas percepciones para el próximo año, lo cual significa un alza promedio de 2.45 pesos por día, cantidad que no alcanza ni para un medio pasaje en un camión urbano en las ciudades de Sinaloa. La desigualdad entre los salarios de quienes más ganan y los que perciben el salario mínimo cada vez se hace más grande, situación que se ha agravado desde 1985. Aunque la OCDE no es explícita, la fecha coincide con la implantación de las políticas neoliberales en México. En la sesión del pasado jueves 2 de febrero, aprobamos por unanimidad el dictamen sobre una iniciativa de adición al artículo 69 de la Ley Estatal de Salud, que implemente programas de educación, prevención, información, socialización y detección de cáncer de mama y cervicouterino, de manera permanente en las dependencias y hospitales del sector salud, de tal forma que garantice a las mujeres la realización de examen de detección de cáncer de mama y cervicouterino de manera gratuita, por lo menos una vez al año. Al día de hoy, el decreto que contiene esta importante reforma no ha sido publicado por el Ejecutivo del Estado.
Por las razones anteriores, me permito someter a su elevada consideración la siguiente propuesta de punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. Punto de acuerdo número 107. Único. La 60ª legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa exhorta al ser gobernador constitucional del Estado de Sinaloa a dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa respecto a la publicación del periódico oficial El Estado de Sinaloa del decreto 440 de fecha 2 de febrero del presente año, expedida por la 60ª legislatura que adiciona el artículo 69 bis de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa. Una de las características del ejercicio de la función pública y la fiscalización en Sinaloa no es que no exista irregularidades o corrupción, sino que estas son muy escasamente sancionadas. Para perjuicio del pueblo sinaloense, se ha estado convirtiendo en una mala costumbre que los órganos de control se están limitando, en el mejor de los casos, a aplicar las sanciones más leves que contempla la ley, como las amonestaciones privadas, que en los hechos equivalen a impunidad, pero simulando castigo. En otros casos, estos órganos, como las Contralorías, simplemente nunca resuelven los expedientes que contienen irregularidades sin que pase nada. Ciertamente, en eso tienen que ver los factores como la voluntad política e inercias conservadoras, entre otros, pero también es una realidad contundente que el marco jurídico e institucional no ayuda a un ejercicio más honesto y racional de los cargos públicos estatales y municipales. Es decir, es una cuestión que no se reduce a que los órganos de control tengan o no dientes que usar. Por este motivo es que esperamos que el presente dictamen consagrara cambios reales en materia de responsabilidades para no dejar el combate a la corrupción y a la ineficiencia en el uso de los recursos públicos en elementos subjetivos. Sin embargo, vemos que no es así. La decisión de convertir en ley el capítulo de responsabilidades administrativas de la actual Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Sinaloa es positiva, pero insuficiente. Que ante las consideraciones ya mencionadas, nos permitimos presentar a este honorable Congreso del Estado la siguiente propuesta de punto de acuerdo. Primero, la 60ª legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa exhorta de manera respetuosa al Gobierno federal, concretamente al Presidente de la República, al titular de la Secretaría de Salud del Gobierno federal y al Director General del ISSSTE para que asuman mediante correctivas inmediatas con el fin de solucionar definitivamente el problema crónico de desabasto de medicinas que padecen las farmacias del Instituto en Sinaloa. Lo anterior, en virtud de que no se debe permitir y tolerar la violación al derecho a la salud de los ciudadanos, así como al principio de no discriminación a jubilados y pensionados por parte del Estado. Segundo, asimismo, se instruye a la presidenta de la mesa directiva, gire atenta invitación al secretario de Salud del Estado, doctor Ernesto Echeverría Ispuro, y al delegado del ISSSTE en Sinaloa, doctor Mario Feria Vega, para que acudan a este Palacio Legislativo y sostengan una reunión de trabajo con las comisiones legislativas de Salud, Asistencia Social y de Asuntos Obreros y Trabajo y Previsión Social, con el único objeto de explicar las razones de desabasto de medicinas en el ISSSTE y propongan, con base a sugerencias y opiniones de los diputados, las medidas más conducentes para solucionar de manera urgente el problema señalado. El pasado 8 de febrero fue promulgado el decreto de reformas a los artículos 3 y 31 de la Constitución Federal Mexicana para establecer la obligatoriedad de la educación media superior en el país. La reforma fue recibida con cierto escepticismo por la opinión pública, con la crítica de que no basta un decreto para resolver un problema nacional. Lo cierto es que México registra un gran rezago educativo. Una semana después de la promulgación y publicación, asomó la otra cara de la moneda.
La Auditoría Superior de la Federación dio su informe sobre las cuentas públicas 2010, en el que señala que sin acelerar el ritmo será hasta el año 2043 cuando se alcanzara la cobertura universal de este nivel de enseñanza, con lo que el retraso sería de más de 20 años en relación con lo contemplado en la reforma constitucional. En el informe se estima que para lograr la universalización de la preparatoria en el 2021 se necesita 339,000 aulas adicionales para dar cabida a 9.5 millones de estudiantes, es decir, más del doble de los inscritos hoy en día. Un reto enorme que no cualquier gobierno podría superar. Por lo pronto ya está en la Constitución. Sigue la acción de los gobiernos, la vigencia de representantes y la demanda de la sociedad para que se convierta en realidad. Por los motivos anteriormente expuestos, me permito someter a su elevada consideración la siguiente propuesta de punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. Único. La 60ª legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa exhorta a los secretarios de Educación Pública y Cultura y de Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Sinaloa para que lleve a cabo los ajustes necesarios y apliquen medidas alternativas, complementarias al sistema de preinscripciones en línea, con el fin de que éstas se realicen de manera accesible y justa para todos los padres de familia. Nuestro trabajo se ha extendido fuera del recinto parlamentario, realizando múltiples gestiones ante diversas autoridades a favor de cientos de ciudadanos que se nos han acercado para solicitar nuestra intervención. Muchas gracias por su atención y por acompañarnos en este primer informe de actividades legislativas de la diputada Gloria Margarita Santos Aguilar. Por Rosario Legislo.